Vamos a ir a 2 Corintios 12:10. 12:10. Dice la palabra del Señor, por lo cual, ¿sí? Amén. Amén. 2 Corintios 12:10. Cuando lo tengan todos digan amén. 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 Dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre de Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Amén. Cristo vive, gracias. El tema de hoy, mis hermanos, lo hemos titulado En mi debilidad soy fuerte. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia, Señor. Agradecerte, Señor, que nos des esta oportunidad esta noche de llevarte palabras tuyas, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Porque yo sé que tú nos hablas a todos, Señor, por igual. También esta palabra viene dirigida a mí, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor. Que seas tú tomando el control de este culto, Señor, de esta predicación, Señor. Que tu poderoso Espíritu sea, Señor, hablando a través de estos labios, Señor. Que no sean mis ideas ni mis pensamientos, Señor, sino que seas tú, Señor, directamente hablándonos, Señor. Oh Padre mío, gracias te doy. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, háblanos, Señor, esta noche. Te necesitamos, Señor, necesitamos de ti cada día, Señor. Aliméntanos, Señor, esta noche, para que seamos fortalecidos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya, aleluya, amén. Pueden tomarse los asientos. Se oye medio como que se contradice, ¿verdad? La palabra. En mi debilidad soy fuerte. ¿Cómo piensa usted que en su debilidad va a ser fuerte? Es lo primero. Lógicamente uno piensa que no es posible. Pero aquí nos lo está diciendo la palabra de Dios, la palabra verdadera, palabra que yo la creo. Y así como lo dice, lo creo. Por eso aquí está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Este versículo nos hace pensar en quién se puede gozar en sus debilidades. Si lo que queremos en nuestra vida es que nos veamos fuertotes, queremos vernos fuertes, que no nos noten que somos débiles, que queremos que las personas vean que tenemos la capacidad, que podemos hacer las cosas, que no hay nada que no podamos hacer. Nosotros queremos aparentar una fuerza que a veces no tenemos. Y de esa manera, como nosotros actuamos en el mundo, mostrándonos fuertes, ocultamos nuestras debilidades, las ocultamos. Debilidades que ocultamos porque nos avergüenzan, o quizás si las exponemos pensamos que alguien tomará ventaja de esas debilidades y podamos ser blanco de ataque contra nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice que se goza en las debilidades? Que tiene, a las que nosotros la mayoría tenemos vergüenza de exponer nuestras debilidades. No nos gozamos en nuestras debilidades, nos sentimos mal exponer nuestras debilidades. Entonces nosotros nos preguntamos por qué Pablo dice que se goza en sus debilidades. Y mucho menos vamos a tener gozo en nuestras debilidades. Nosotros detenemos y ocultamos las debilidades, aparentamos muchas veces lo que en realidad no somos. Nos hacemos pasar por fuertes, por duros, por que somos, que aguantamos todo, que pasamos todas las pruebas. Ejemplos vemos muchos. Todos los días usted puede sucederle, por ejemplo, que encuentra a un hermano que no lo ha visto por mucho tiempo.
lo encuentra en el supermercado. Y entonces la pregunta obligada es, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha estado, hermano? Lo cual traerá una respuesta inmediata, sin pensarla. Muy bendecido, mi hermano. Gracias a Dios. Lo cual quizás no sea verdad. Quizás el hermano esté pasando por una crisis familiar en la cual su familia se le ha estado yendo de sus manos, o sea que ha perdido su papel de ser la cabeza de su familia y ya cada hijo o hija ha tomado rumbos diferentes sin obedecerlo, lo cual si lo confiesa a su otro hermano lo va a hacer ver como una persona débil. Lo va a hacer ver como una persona débil por no haber podido mantener su liderazgo como cabeza de su familia. O en otro caso, quizá esté pasando por una enfermedad grave y no la quiere exponer, no se la quiere decir al hermano. A lo mejor está pasando por una dificultad de su cuerpo y no quiere decírselo al hermano. ¿Por qué? Porque no se quiere ver débil delante de los ojos de su hermano, delante de las demás personas. Entonces, ¿qué hacemos? Fingimos y mentimos con frases como esta: todo está bien, no pasa nada, estamos bendecidos, y estamos ocultando la verdad que nos está matando por dentro, la debilidad que tenemos. Veamos lo que nos dice Pablo aquí en 2 Corintios, en el capítulo 12. Si nos pusiéramos a leerlo, ¿verdad? Yo nomás les voy a hacer se los voy a cortar. Él nos da testimonio de cómo fue arrebatado al tercer cielo, o sea, al paraíso de Dios, y dice que oyó palabras inefables, palabras que no puede expresar, lo que oyó allá en el tercer cielo, en el paraíso. Y luego nos dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Luego nos dice que no sería insensato que se gloriase, ya que está diciendo la verdad, que fue arrebatado al tercer cielo, que fue llevado al tercer cielo y tuvo grandes revelaciones. Dice que no sería malo que se gloriara de eso, porque es la verdad. Pero no lo hace para que no piensen más de él, sino que solo lo vean como lo vean y lo oyen. O sea, para que lo vean que es una persona normal, natural. Él no se quiere gloriar de que fue llevado al tercer cielo y tuvo revelación de Dios, revelaciones que no se le dan a cualquier hombre. Son pocos las personas que han ido al tercer cielo y regresado a la tierra y se les dan grandes revelaciones ahí, pero él no se quiere gloriar de eso. Por eso dice que él lo podría hacer, pero no lo hace, porque es verdad lo que le pasó, pero no lo hace. Que él mejor que prefiere gloriarse de sus debilidades, aunque tiene grandes revelaciones, tiene gran poder que Dios le ha dado en ese arrebato que fue llevado al tercer cielo, pero él no presume de eso. Él prefiere que gloriarse de sus debilidades. Aleluya. Él podría andar con el cuello bien levantado diciéndoles a todos que él fue arrebatado al cielo y que Dios le dio grandes revelaciones, pero no lo hace. No lo hace. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Digo, Pablo, disculpen. Dice que no sería insensato gloriarse de eso, pero no lo hace. Y como les digo, no hay muchas personas que hayan sido arrebatadas al tercer cielo y regresen, porque esa es la muerte, mueren y se van al tercer cielo y regresan, se vuelven a resucitar. Es lo que le pasó a él. Entonces también nos explica allí en el capítulo 12 que ¿qué le puso el Señor? ¿Qué le puso el Señor para que no se vanaglorie? Un aguijón. Le puso un aguijón en la carne. Nosotros no sabemos, los estudiosos no han podido saber qué es lo que tenía, pero sabemos que tenía una enfermedad. Tenía una enfermedad que Dios se la puso para que se acordase que no debería de vanagloriarse de lo que él había visto y oído en el cielo. Entonces, era como que dice ahí, dice, para que no se saltase desmedidamente de las grandes revelaciones que había recibido. Entonces Dios le puso este aguijón en la carne, que dice él que era como un mensaje de Satanás que lo abofeteaba
para que no se enalteciera sobremanera, lo cual le rogó al Señor 3 veces que se lo quitase, y el Señor le contestó, ahí en 2 Corintios 12:9. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder, oigan lo que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una palabra muy profunda aquí, hermanos, la que nos está diciendo. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad que Él tiene. Entonces, Él dice que de buena gana se gloriaría más bien de sus debilidades todo el tiempo. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pose sobre él, que el poder de Dios esté siempre con él. Entonces prefiere gloriarse de sus debilidades, decirle soy débil en esto, soy débil en el otro, porque el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Amén. Amén. Sí, mi hermano, si nosotros padecemos una debilidad, ya sea espiritual o física, no se sienta mal, ni trate de disimularlo. El Señor Jesucristo nos dice hoy, como dijo ayer a Pablo, bástate en mi gracia. Amén, aleluya. Y gloriate de esas debilidades, mis hermanos, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Amén. Amén. Aleluya. Así es que tenemos que gloriarnos, hermanos, no ocultarlas nuestras debilidades. Porque cuando nosotros se las confesamos al Señor nuestras debilidades, entonces el poder de nuestro Señor se perfecciona en esa debilidad que padecemos. Entonces también, como les acabo de decir, Pablo dice que mejor se gloriaría más bien de sus debilidades para que el poder de Dios esté siempre con él. Así nosotros también debemos de hacerlo, mis hermanos. Debemos de gloriarnos de nuestras debilidades para que el poder de Dios nunca nos abandone. Amén, para que aleluya. siempre estemos Gracias, con Señor. ese poder Gracias del por Señor tu en palabra. nosotros. Más bien debemos de gloriarnos de esas debilidades, no ocultarlas, mis hermanos. Amén. A veces nosotros nos da pena, nos da vergüenza, ¿verdad?, exponer nuestras debilidades. Queremos aparentar que somos fuertes, especialmente los hombres. No queremos aparentar debilidad, queremos aparentar fuerza, que nosotros podemos, que nosotros somos los meros, que movemos el mundo. Pero no, mis hermanos, sin el poder de Dios vamos a fracasar, vamos a quedar en el camino. Mejor es gloriarnos de nuestras debilidades para que ese poder de Dios se perfeccione en nosotros. Amén. Este hombre, Pablo, se gloriaba antes de todo lo que él sabía, de todo lo que él podía. Ahí en Filipenses 3:5 se gloriaba de todo el poder que él tenía como humano. Y presumía de ser, ¿qué? Hebreos de hebreos, decía que era. Eso era antes de convertirse, mis hermanos. En Filipenses 3:5 nos está dando su testimonio. Fíjense cómo él se gloriaba de su poder terrenal que tenía. Filipenses. Amén. Filipenses 3, es el 5 y el 6. 6. Es el capítulo 3, versículos 5 y 6. Veanlo, hermano. Fíjense lo que dice que era él. Aquí les está diciendo cómo él se portaba y cómo él decía lo que era. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 5 y 6. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo,
cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que en la ley irreprensible. Amén. Amén. Miren cómo él se gloriaba de lo que hacía antes de convertirse, antes de haber recibido la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él se vanagloriaba, que era ¿qué? Hebreo de hebreos, había sido circuncidado al 8º día de su nacimiento, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseos dice que era. En cuanto al celo, perseguía a la iglesia de Cristo. Todo eso se gloriaba él de todo el poder que él tenía, que podía hacer. Como nosotros a veces tenemos poder para mover unas cosas y nos gloriamos de ese poder. Yo mando en la compañía 200 personas. Yo hago lo que quiero en esta compañía, me dejan hacer lo que yo quiera. Me puedo ir a mediodía si quiero. Nos gloriamos del poder que tenemos, lo cual después él cambió totalmente. Cuando tuvo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro con él y que se convirtió, él dejó todo esto. Miren, eso es lo que yo hacía. Aquí no lo está contando en Filipenses, cuando lo lean todo. Es lo que está contando lo que él hacía. Es lo que él hacía, se vanagloriaba. Antes se gloriaba de esa manera, ahora prefiere gloriarse ¿de qué? Después de su conversión, en sus debilidades. ¿Para qué y por qué? Prefiere ahora gloriarse de sus debilidades. Nos lo acaba de revelar en este versículo anterior a este, en 2 Corintios 12:9, para que repose el poder de Dios en él. O sea que quiere siempre tener el poder de Dios que nos da en nuestras debilidades. Amén. Amén. En otras palabras, mis hermanos, para servir y ser usados por Dios no tenemos que ser superhombres. No tenemos que ser superhombres. Solamente tenemos que ser valientes y esforzarnos y que nos baste su gracia. Aleluya. Para poderle servir. Tan simple es así, para poderle servir al Señor. Amén. Solamente tenemos que ser ¿qué? Valientes y esforzarnos y que nos baste de su gracia del Señor. Recordemos la vida del rey David, que siendo un hombre joven, inexperto en la guerra y batallas, que ni siquiera pudo llevar la espada y armadura, o sea que era un joven débil en comparación a Goliat, el cual era hombre de guerra desde su juventud. Entonces todos esperaban un desenlace diferente a lo que pasó. Todos mirando a ese joven David débil y sin espada ni armadura, iba derecho a la muerte, pensaban todos. Pensarían todos, pero sucedió todo lo contrario. ¿Por qué? David no iba gloriándose de su grandeza, sino que iba presentando su debilidad a Dios. Amén. Iba presentando su debilidad a Dios. En cambio, Goliat venía gloriándose de su fuerza y destreza en las guerras. ¿Se recuerdan en ese capítulo? Veamos lo que les afirmó. David sabía que aunque era débil, lo podría derrotar por una razón, la cual le confesó a Saúl, ya que Saúl no lo quería dejar ir, le dijo que lo iban a matar, que no podía. Le puso la armadura de él mismo, de Saúl el rey, y le puso la espada y no podía moverse David, porque él no era hombre de guerra, no era guerrero. Pero Goliat sí, Goliat era desde su juventud, había sido guerrero. Tenía una gran experiencia, además tenía un gran tamaño y una gran fuerza a comparación de David. Pero este venía vanagloriándose de toda su fuerza y destreza en la guerra, el Goliat. Venía presumiendo, levantándose hasta lo más alto, vanagloriándose de todas sus destrezas en la guerra. Los tenía, ¿qué? Totalmente asustados a todo el pueblo de Israel. Por 40 días, todos los días salía y los amenazaba y les decía que si venía alguien a pelear con él y los derrotaba, que ellos iban a servirle al pueblo de Israel. Y ni uno de los israelitas se atrevía, ni uno se atrevió a enfrentar a Goliat. Pero llegó este joven inexperto en la guerra que cuidaba las ovejas de su padre, llegó y él dijo que él los enfrentaría. Aleluya. Sabiendo él que era débil, no tenía la fuerza, pero él le confesó a Dios su debilidad. Y sin espada ni armadura iba derecho a enfrentar a este Goliat que venía gloriándose. Entonces, ¿qué pasó?
a Saúl lo estaba desanimando a David. Le dijo que no se enfrentara, que iba a perder la vida, que este hombre que David era muy débil, era joven, no tenía experiencia. En 1 Samuel, ¿cómo le respondió David a Saúl cuando Saúl lo estaba tratando de convencer que no fuera a enfrentarse a Goliat? Se los voy a leer, lo mando para que me encuentren, me dicen un amén. 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17. Amén. Es el versículo 34. Les voy a leer hasta el 37. Miren cómo respondió David a Saúl cuando Saúl lo estaba tratando de desanimar. Le dijo David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Esté contigo. Fíjense en lo que dijo. Se oyó como que presumió primero, ¿verdad?, que él había matado, Sí. pero fíjense cómo él confesó una cosa, que nosotros siempre no lo confesamos al final. Él le dijo a Saúl todo lo que él había hecho para proteger a las ovejas de su padre. Se había enfrentado a leones y a osos y los había matado, pero ¿qué le dijo? ¿Por qué había podido con ellos? Cuando en el 37, porque Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras. No dijo porque yo estaba muy fuerte y yo era muy inteligente. Él sabía y reconocía que el Señor estaba con él y que Él es el que lo había liberado de las garras del león. Él sabía que era débil, que él solo no podía con su fuerza, pero sabía que Dios lo había liberado de esas garras del león, y así como lo había liberado de esas manos, también lo iba a liberar de las manos del filisteo, le dijo aquí a Saúl. Lo que confesó David cuando empieza a hablar se oye como les digo, como que se estaba gloriando, pero al final confiesa que no es por su habilidad o fuerza, sino porque Jehová lo ha librado de las garras de esos leones y de esos osos. Confiesa con fe que Dios también lo librará de este filisteo. Ahí mismo, ahí en el mismo Samuel 17 al 45, ¿cómo le dijo David al filisteo, al Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya, aleluya. En otras palabras, hermanos, David le presenta a Dios su debilidad, no la oculta detrás de una armadura o de una espada en la mano, sino que se presenta delante de Dios con su debilidad. Señor, soy débil. En otras palabras, pero voy contra él, no con mi fuerza, sino con mi debilidad, confiando en que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Derrotó a Goliat, ¿por qué? Sabiendo que lo débil lo hacía fuerte, porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos. Otro ejemplo les puedo dar de Pedro. Fue débil también, ¿verdad? Pedro fue débil. Negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces en la misma noche. Es una debilidad. Es como si a mí me pescaran aquí un montón de personas, que todo cambiara en Estados Unidos y que fuera prohibido que predicásemos la palabra del Señor, y que yo saliendo de predicar me pescasen y me dijeran: estabas predicando la palabra, y que yo dijera que no. Y que dijeran: no, si sale un hermano, yo lo vi ahí adentro predicar, y yo dije: no, no es verdad.
ahí mostraría mi debilidad. Entonces, Pedro mostró su debilidad cuando negó al Señor. Pedro, el más bravo de todos, ¿se recuerdan? Era el más arrojado, el más valiente, y también negó al Señor, mostró la debilidad. Pero ¿qué se pasó con esa debilidad? ¿Qué pasó cuando el Pedro tuvo su primer discurso? Habló con valentía, habló y explicó todas las cosas que habían pasado. Después de esa debilidad se hizo fuerte. Amén. ¿Cuántos se convirtieron ese día? Con la predicación, el discurso de Pedro. Se convirtieron 3,000 en ese día. Imagínense en el poder con la que habían predicado, después de haber negado 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, después tener todo ese poder en esa palabra que Él predicó, para que se conviertan 3,000 personas en un mismo momento, tiene que haber sido poderosa. Entonces ahí vemos un ejemplo más de cómo la debilidad lo hace fuerte. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando estamos débiles? El poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona. ¿Qué pasó con Pedro? El poder de Dios se perfeccionó en él después de haber mostrado esa debilidad que tuvo de negar a nuestro Señor. Y la palabra de Dios se cumple ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Porque dice en Isaías 40:29. Él nos dice en Isaías 40:29. Si alguien lo encuentra y lo quiere compartir. Amén. Dice la palabra de Isaías 40:19. 29. El día, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Lo pueden ver. Y esta palabra se ha cumplido en miles de hombres. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esto se ha cumplido en muchos hombres de Dios en la Biblia y no ha dejado de cumplirse hasta el día de hoy en todos los que confiesan su debilidad y no tratan de maquillarla para ocultarla. Y les voy a decir cómo dice en Hebreos 11:32. Amén. Búsquenlo en Hebreos 11:32. ¿Y qué más les digo? Dice la palabra ahí. Amén. Aleluya. En Hebreos 11:32, amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefter, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Y continúa diciendo, es lo que les diría yo, igual como dice aquí en Hebreos. ¿Y qué más les quiere que les diga, mis hermanos? Porque me faltaría tiempo para contarles lo de Gedeón, que también fue débil, de Barak, que también fue débil y fue usado grandemente por Dios, de Sansón, que fue usado por Dios y fue débil, de Jefté también, de David, ya les conté de David, y así como Samuel y de los profetas. ¿Y qué pasó con estos hombres que eran débiles también? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Aleluya. Todos estos hombres que se mencionan aquí tuvieron debilidades, pero en esas debilidades el poder de Dios se perfeccionó, por lo cual lograron grandes victorias. Amén. No por sus fuerzas o por su inteligencia, sino por el poder de Dios perfeccionado en sus debilidades. Y así fue como lograron todas las victorias. Amén. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo todas nuestras debilidades, ya sean espirituales. Tenemos debilidades espirituales, llámese de egoísmo, orgullo,
débil fe, débil oración, o también tenemos debilidades físicas, enfermedades, dolores, angustia, miedo, temor, y también tenemos debilidades económicas. Tenemos un trabajo inestable, las entradas de dinero es inestable, y todas estas cosas nosotros a veces las ocultamos por aparentar otra cosa que no podemos, que no somos, por aparentar que somos fuertes, que estamos bien, que todo está corriendo bien. Pero hoy, esta noche, yo los invito a que pongan todas esas debilidades, no delante de mí, sino del Señor, para que esas debilidades, el poder de Dios se perfeccione en ustedes. Amén. Amén. Y nos vamos a enfrentar, ya no vamos a maquillar esas debilidades y no las negaremos, y vamos a enfrentarlas no por nuestra fuerza y confianza en nosotros como Goliat, sino que vamos a enfrentarlas como David, presentando todas nuestras debilidades a nuestro Señor Jesucristo, y digamos: vengo a enfrentar toda la fuerza del mal que el mundo echa encima de mí con mis debilidades. Pero Aleluya. también va con nosotros Jesucristo, Amén. de los ejércitos, el cual nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así como Gedeón, Barak, Sansón, David, Pedro y Pablo, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, mis hermanos, creo, confesando nuestras debilidades, conquistaremos reinos, haremos justicia, alcanzaremos las promesas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Amén. Taparemos bocas de leones, especialmente las del león rugiente que nos quiere devorar. Cristo. Sacaremos fuerzas de la debilidad y nos haremos fuertes en cada batalla, prueba, tribulación, porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Amén, aleluya. Y un recordatorio: ya no nos gloriemos de nuestras habilidades y dones que Dios nos ha dado, ni mucho menos de nuestras fuerzas o inteligencia para resolver problemas, porque habemos unos que somos muy inteligentes para resolver cualquier problema, pero ya no nos presumamos de esas cosas. Mejor, ¿saben qué vamos a hacer, mis hermanos? Más bien, como dijo Pablo, por amor a Cristo, gocémonos en nuestras debilidades, Amén, aleluya. en las afrentas que recibimos, en las necesidades que padecemos, en las persecuciones que padecemos, en las angustias, porque cuando somos débiles, mis hermanos, ¿qué pasa cuando somos débiles, mis hermanos? Somos fuertes. Amén. Entonces somos fuertes. Créalo, mi hermano, créalo. Aleluya, Así que, mis aleluya. hermanos, gloriarnos Gracias, en nuestras Señor. debilidades para que el poder de Dios repose sobre nosotros y no nos abandone. Dejémonos de maquillar nuestras debilidades con ese fingimiento de que todo está bien, estoy muy bendecido. Mejor vamos a confesar nuestras debilidades con nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder de, por medio de esa debilidad, hacernos fuertes. Recuerden que Él busca lo débil. ¿Para qué? ¿Para qué busca lo débil? En 1 Corintios 1:27. Ustedes conocen esa palabra. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué le pasó a Goliat? Los filisteos que fueron avergonzados, ¿verdad?, con lo débil de David. El Señor es de esa manera, mis hermanos. El Señor no quiere que andemos presumiendo de nuestras habilidades, de nuestra fuerza, de nuestro poder Aleluya. que tenemos. Él quiere que nosotros nos gloriemos de nuestras debilidades para que su poder se perfeccione en nosotros, mis hermanos. Así es como, y créalo que así va a suceder. Porque Él dice en 1 Corintios 1:27, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. No nos avergoncemos de nuestras debilidades, mis hermanos. Dios tiene un propósito en esa debilidad que tenemos, de usted y mía. Es un propósito grande, mis hermanos, y victorioso.
Créanlo en el nombre de Jesús. Amén. Así es que no vamos a andar ocultando nuestras debilidades, hermanos. No vamos a andar fingiendo que no tenemos necesidades, que estamos bendecidos, que Dios nos ha dado todo. Todos tenemos necesidades, no podemos a veces ocultarlas, pero lo hacemos. Lo hacemos, ¿por qué? Por vergüenza, porque nos da vergüenza. Les van a decir que soy cristiano y cómo me trata Dios, por qué me va mal. Nosotros vamos a gloriarnos de esas debilidades. Mejor. Amén, aleluya. Estoy pasando mal la situación, pero el poder de Dios Cristo. se perfecciona en esta debilidad que estoy pasando. Amén. Amén. Gracias. No nos avergoncemos, hermanos, porque entonces cortamos el camino de Dios, cortamos la bendición de Dios. Cuando nosotros fingimos, cortamos la bendición de Dios, porque si nosotros lo aceptamos, Él viene y nos da ¿qué? Esa fuerza. Amén. Para que podamos proseguir adelante y resolver cada uno de nuestros problemas. Pero si lo ocultamos, no lo vamos a resolver. Gracias, Solamente Jesús. vamos a fingir que estamos bien, aparentar lo que no es. Y todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos debilidad. Imagínense la persona que está lisiada, él no puede ocultar su debilidad. Una persona que no pueda caminar, que tiene que estar en una silla de ruedas, no puede ocultar su debilidad. Pero nosotros sí lo ocultamos, porque podemos caminar, podemos hablar, podemos ver, podemos hacer todo. Entonces nosotros ocultamos esa debilidad, y cuando ocultamos esa debilidad, cortamos la bendición de Dios, porque el poder de Dios no se puede perfeccionar cuando nosotros la estamos ocultando, cuando no se la estamos confesando, cuando no estamos exponiendo. ¿Sabes qué, Señor? Soy débil en esto, ayúdame, porque no puedo vencerlo. Tengo este problema con esta tentación y caigo al pecado cuando se presenta delante de mí. Ayúdame, yo sé que tu poder se perfecciona cuando yo te confieso mi debilidad. Así tenemos que hacerlo, hermano, para que Él nos ayude, para que podamos nosotros sacar adelante todas estas cosas que nos están estorbando. ¿Y saben qué nos está estorbando? Esas debilidades, si no las confesamos, nos están estorbando para que crezcamos, para que ese poder de Dios siempre esté con nosotros. Amén. Como dice Pablo, es mejor gloriarnos de esas debilidades para que el poder de Dios se mantenga con nosotros. Amén. Amén. Este es el pequeño mensaje de esta Cristo vive, noche. aleluya. Gracias, Les agradezco Señor. su Mi Cristo atención. hermoso, poderoso. Nos ponemos de pie Amén. para